Y bueno, amigos, el Barça ha sido coronado finalmente como campeón de liga. Y entre otras cosas me gustaría repasar lo de Joan Laporta, alguna cosita de José Félix, que bueno, de José Félix no, perdón, de José Luis Sánchez, de Juanma Rodríguez, que son dos personajes que siempre están ahí colocando en su sitio. En este caso al Joker Laporta, que salió con una babosada de estas de él de, uy, no, que contra todo y contra todo es absolutamente aberrante. Y además de cómo los medios de comunicación manejan muchas informaciones. No quiero enredar mucho la vuelta, quiero empezar pero rapidito. Y para ello vamos a empezar con esto. Fíjense en esto que dice la celebración de Lamine Yamal. Luego de que Lamine Yamal hiciera el gesto de Bellingham a la grada del estadio del Español. Y bueno, un golazo, sí, todo lo que quieran. Pero fíjense en el mensaje del tweet en este caso. Y fíjense en el mismo canal, un año atrás, dice, Vinicius hizo el cuarto y se dirigió a la grada del Sadar. En este caso haciendo referencia a un gesto que hace Vinicius efectivamente a la grada del Sadar, pero es básicamente lo mismo. O sea, para uno es un provocador y el otro es la celebración. Es absolutamente vergonzoso en general. Y por cierto, se los voy a decir ya, 16 del presente mes, del presente año, del año 2025, 16 de mayo de 2025, a este chico le van a dar el Balón de Oro por muchísimas cosas que bueno, ya entraremos, creo que lo voy a hablar hoy en mi otro canal, así que para que estén muy atentos, para que se vayan haciendo una idea de que esto va a ser así. Y les voy a decir otra cosa, lo que pasa ayer con la expulsión del futbolista Cabrera, que le da un golpe, si es cierto que le da un golpe a Lamine Yamal, es un mensaje contundente que han mandado. Lo mismo que pasó con Messi, si a este chico le toca, vas a estar totalmente aniquilado. Y la prueba de ello es lo que dice el entrenador del Espanyol, Manolo González, que me parece que ha estado brillante i demoledor. Sí, és un partit. A partir d'aquí penso que la situació de l'expulsió, jo no diré que l'Ele no ha colpejat a Lamine, però, vamos, és un cop que per caure al terra així ho has de fer bé, Ho has de fer bé. Ja sabem que també a l'altra banda de la Diagonal el tema del teatre ho porten bastant bé, però ja no és d'ara, ja de fa anys, que al final els ibufes hi cauen ràpid, però és una acció que collons ens estem carregant al futbol. És evitable? Totalment, però no és per caure al terra, ni és una acció per mi per fer mal a ningú, ni d'expulsió ni d'agressió. Sí, Es absolutamente demoledor. Mucho honor a este hombre, a Manolo González, al Espanyol, a toda la gente del Espanyol de Barcelona, por poner un poquito de dignidad. Dignidad donde hay muchos equipos y muchos clubes que están constantemente poniéndole el culo al Barça en líneas generales. Este tipo de cosas es que si esto, o sea, es que mira, si te pones a repasar, Vinicius ha recibido probablemente unas 700 faltas mucho más delicadas que esta y por supuesto no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Vamos a lo del Joker Laporta porque no me quiero calentar mucho con la expulsión esa. Creo que es algo que era de esperarse que iba a terminar sucediendo, como pasó con Messi en su momento. Y no quiero hacer comparaciones como pasó con Cristiano también en su momento. Ahora es Vinicius Lamine, o puede colocarse incluso el mismo Kylian Mbappé, ¿no? Lo de Laporta, muchachos. Una lliga que l'hem guanyat contra tots i contra tot. I, clar, l'agraïment principal és aquests jugadors magnífics que tenim, que són els veritables artífecs d'aquesta lliga, que ho han fet la mar de bé, els jugadors, el Hansi Flick, el seu staff, el Deco amb el seu equip, i han aconseguit una temporada que jo diria que és històrica. És una victòria dels socis i sòcies del Barça i dels culers que ens han donat suport davant de molts intents de desestabilització del club. Ells, doncs, en tot moment ens han fet confiança, els culers, els socis i sòcies del Barça, ens han fet confiança perquè poguéssim mantenir d'aquesta manera l'estabilitat institucional, que era fonamental per aconseguir aquesta temporada històrica que hem aconseguit, no? Es absolutamente increíble lo de contra todo y contra todos, pero me llama poderosamente la atención el final de que han intentado desestabilizar al Barça. ¿Cómo que han intentado desestabilizar al Barça? A razón de que este hombre sale a decir esto cuando le han permitido prácticamente cualquier tipo de patraña y cualquier tipo de barbaridad que ha... O sea, es que me parece absolutamente de locos. Lo de Joan Laporta, hace mucho tiempo que dejó de ser descarado y se pasó un peldaño más arriba del descaro. Es absolutamente impresionante. Pero muchachos, siempre decimos lo mismo y no quiero ser tan repetitivo al respecto. Esta gente sabe que se dirige a gentuza, que muchos de ellos no tienen ni siquiera la capacidad para pensar por ellos mismos y este tipo de discursos pues termina calando y por eso Joan Laporta es el presidente del Barça. Y bueno,
me encanta porque existen personas como José Luis Sánchez que siempre van a sacar a la mano, van a poner sobre la mesa estas cartas. Te digo que le somos preocupa honestos, de más lo que verdad, pasa a 600 kilómetros que allí. Ese contra todo y contra todos al que se refiere Laporta de 600 kilómetros que hace Carme Barceló referencia, ¿a qué se refiere? José Luis Sánchez. ¿A qué se refiere? Exactamente el contra todos, ¿a qué se refiere? ¿A que tiene 8 jugadores que no deberían estar jugando con un dinero que nunca ha llegado y que los ha fichado y los ha inscrito riéndose de todo el mundo con la connivencia de la Liga? ¿Se refiere el contra todo y contra todos contra el CSD que sacó un comunicado, yo creo que vergonzante, cuando hablaba de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor? Explicó el cafelito. Pero Josep, ese contra todo y contra todos, cuando ha jugado una liga... Pero es que es un tema Cuando legal. ha jugado una liga Ahí con el jugadores, CSD no puede hacer nada más. Josep, el CSD... Desde luego la envidia es muy mala, José Luis. El CSD y el gobierno que no toca, José Luis, este mensaje ahora. Que 2 jugadores... Que no. Es increíble porque dice que la envidia no sé qué. Bueno, sí, vamos a tener una envidia de un equipo que ha ganado lo que ha ganado, que es bastante poco comparado con lo que ha ganado el Madrid, y lo ha ganado de aquella manera. ¿Cómo que no toca el mensaje de la corrupción cuando es muy probable que la liga de Xavi, sin Lewandowski no le hubieras ganado? Sin Koundé, esta temporada tampoco seguramente hubiera sido posible, porque para mí es uno de los principales jugadores que ha hecho que esto funcionara como tal. Es que es absolutamente de locos. Entonces, ¿cuándo toca? Si lo decimos en la mitad de la temporada, es porque intentamos desestabilizar al club. Y si lo decimos al final, es porque no tocas. Es que esta gente es que nunca pierde. No toca. Que no deberían estar inscritos, Que no hayan te va a jugado una escuchar liga, nadie ahora. que un dinero que nunca llegó en 2 años consecutivos haya provocado que 8 jugadores de Barcelona hayan jugado que no deberían haber jugado Bueno. ni haber sido fichados. Entonces ese Más contra todo y vergüenza me contra daría a mí todos, mandar ciertos comunicados de 4 páginas y presionar a los árbitros como hace el equipo que tú defiendes. Un club que debería estar ascendiendo ahora de primera federación a segunda. Es que es empate, o sea, hacemos todo, o sea, esto es como que no, yo maté a un ciudadano porque me dio la gana, porque estoy totalmente desquiciado, y bueno, no, yo me robé un confite. Los dos cometimos un delito, entre comillas, pero bueno, me da más vergüenza robarme un confite, un caramelo, que haber matado a un ciudadano de manera sin ningún tipo de explicación. Es que esta gente es brillante, de verdad. La división. ¿Qué quieres Escuchar hacer a su un monólogo el día presidente del así, campeón de liga? creo que es un ¿Quieres hacer poco monólogo el día sonrojante. del campeón de Yo creo que liga? es sonrojante. Por favor, José por favor. Luis. Ni te toca ni Deberíais toca, estar ni te celebrando toca, hoy ni toca. el ascenso Estamos de primera celebrando lo que federación a se segunda. merece el Es la fútbol, realidad. que es ver un equipo jugar En como un juega el fútbol Barça. normal sería eso. No hay ningún papel. Bueno, vamos a ver el año que viene qué realmente es lo que termina sucediendo, pero es que es impresionante. Por supuesto, siempre aplaudir desde aquí a José Luis Sánchez, porque en el momento que le place va y lo dice, igual que Juanma Rodríguez, con quien vamos a cerrar este video, pero antes les muestro esto porque es significativo. Esto contra el mismo equipo, el mismo árbitro estaba en el VAR, termina expulsando a este futbolista por hacer esto, y a este pues ni siquiera lo han revisado. Y como dice aquí José Luis Sánchez, ellos deciden las ligas. Es que es absolutamente brutal. Lo del fútbol español es una cosa, y si no es porque, de verdad se los digo totalmente en serio, si no es porque yo sinceramente amo mucho al Real Madrid, disfruto ver los partidos, incluso estos 2 partidos de liga que son para muchos insignificantes, yo los voy a ver completos, lo tengo clarísimo, porque lo amo, pero si no fuera por eso es que ya yo hace mucho tiempo hubiera dejado de seguir esto, porque es una vergüenza total y absoluta. Vamos a cerrar con Juanma. Ahora diciendo que pronto me han llamado hoy. Sí. ¿Y qué largo se me va a hacer? Error de casting total, Josep. Error de casting total, porque yo estaba citado para ayer y ayer por la noche me llamaron para venir hoy y no entiendo mi presencia en este programa. ¿He dicho algo que no debería decir? Felicitar al campeón. Es la realidad, la verdad. Creo que han adaptado a la victoria del Barça, te han adaptado Te a has la confundido de tertuliano. Tú me confundes con Tomás Roncero. Uy, Yo no puedo felicitar a un club que pagó durante 17 años Bueno. 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, hombre. Para mí no es un campeón legítimo. Para mí no es un campeón legítimo. Ya veremos, venga, va, pero ha jugado bien al fútbol, Juanma. Si me da igual si juega bien al fútbol o ponen una tienda de electrodomésticos, me da exactamente igual, Pedrerol. ¿Te ha emocionado lo de Gaspar bañándose? Hombre, eso es gore puro, eso. Eso es gore. O sea, que yo escúchame. Maravilloso. Estoy tirando esta noche de una profesionalidad a prueba de bombas, porque que me hagas a mí ver a Juan Gaspar en bañador. Grande, ¿eh? En plena forma, además, ¿eh? Bueno, Corrido, En la plena forma. playa. Sí. Josep. Juanma, en plena forma. Ya me gustaría estar así.
Debo reconocer que no había visto el clip completo y me da mucha risa lo de Gore. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Eso es lo que debemos repetir una y otra vez. Y por cierto, mención honorífica para cerrar este video al Inter de Milán, porque bueno, sí, en España pues les ayudan y les permiten ganar como lo terminan haciendo, pero lo que ha hecho el Inter hoy día cobra muchísimo más valor, porque el mensaje que le estábamos mandando a la juventud es: no importa que seamos tramposos, no importa que le paguemos a los jueces, porque igual vamos a terminar triunfando los malos, los corruptos, los bandidos, los degenerados. Así que para tenerlo en cuenta, quisiera por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.